luego también a Luis Lambaré Senior, no hemos dejado de orar y de pensar en todas las cosas preciosas que el Señor ha hecho en su fidelidad en esta preciosa iglesia a través de los años, pero lo que está haciendo también ahora. Y mi responsabilidad en esta noche es tratar de guiar sus corazones, motivarlos en este proceso que ustedes están llevando con la ayuda del Señor. Y yo quiero meditar en la bendición que es ser parte de la iglesia de Cristo y todo el desafío que eso implica a través de los lineamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Así que quiero invitarles a que podamos abrir juntos nuestra Biblia en esta noche en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 al 16. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor y les ruego a todos ustedes que puedan seguirme con su lectura silenciosa de este pasaje en 1 Timoteo 3, 14 al 16. La palabra de Dios dice así: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Quiero invitarles a que podamos orar una vez más y pidamos al Señor que pueda abrir nuestros ojos en esta noche ante este texto tan importante de su palabra. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos por el enorme privilegio de ser parte de tu iglesia. Señor, yo quiero pedirte que por tu misericordia, a pesar de este predicador, tu palabra llegue con claridad, con denuedo, que hable en nuestras vidas, nos alimente, anime nuestros corazones en este proceso que esta amada iglesia está llevando a cabo desde hace ya algunos meses, en el que están procurando vivir cada día más conforme a lo que tu palabra enseña, Señor, y nos gozamos. Por eso te pido que nos ayudes. Abre nuestros ojos. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este pasaje en 1 Timoteo capítulo 3 específicamente es un pasaje que tiene algunas características especiales en esta carta que simplemente no muchos pasajes del Nuevo Testamento lo tienen. Y la característica que tiene este texto es que en este pasaje nosotros podemos escuchar directamente de parte del autor de esta carta el propósito por el cual él escribe esta primera carta. Esta carta de Pablo hacia su discípulo Timoteo, un hombre de Dios que había sido encomendado al ministerio y estaba sirviendo. Pablo le escribe esta carta dándole lineamientos, y lo primero que entendemos de este pasaje que vamos a estudiar hoy es que Pablo tiene el anhelo de ir a ver a su hijo en la fe. Él quiere ir a verlo. Yo tengo el anhelo de estar contigo, como esa comunión preciosa y el hecho de querer mirarse cara a cara. Yo quiero estar contigo, pero a pesar de que quiero estar contigo, soy consciente de que podría demorarme en llegar donde tú estás, y si me tardo, le dice Pablo, y si no puedo cumplir este anhelo que yo tengo hoy, o en estos días, o en las próximas semanas, hay algo que es más importante todavía que el hecho de verte, y es el que tú sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Todo lo que Pablo escribe en esta carta obedece a ese deseo. Le está diciendo a Timoteo que la forma de hacer las cosas en la iglesia, la forma en la que uno debe comportarse, cómo tiene que estar todo organizado, no depende de la buena intención de algunos hombres, no depende de la buena intención quizás de los pastores, o de alguna forma en la que se aprendió que tenían que hacerse las cosas, sino que es Dios quien determina cómo se deben hacer las cosas en su iglesia. Y entonces Pablo se dedica a escribirle a Timoteo: así es como las cosas se tienen que hacer. Yo quiero que veas conmigo, sin perder nuestro pasaje,
Mira conmigo el capítulo 1, que es donde empieza esta carta, y Pablo comienza a decirle que él se mantenga firme en hacer todo lo que tiene que hacer, guardando la fe y teniendo una buena conciencia, y que él se mantenga íntegro en el servicio a Dios. En el capítulo 2, si tú ves desde el versículo 1, Pablo le comienza a enseñar a Timoteo cómo en el culto público se debe hacer oración por todos los hombres. Y dice que tiene que orar por aquellos que están en autoridad y que hay que pedirle al Señor que los salve. Y luego también le enseña que la mujer en la congregación no debe hablar, sino que debe guardar silencio, que eso es parte del orden. Luego en el capítulo 3, él le sigue diciendo, para poder ordenar obispos o diáconos, estas son las cualificaciones que ellos tienen que cumplir. En el capítulo 4 le advierte con respecto a la apostasía y el peligro que hay de la falsa doctrina, de las fábulas, todo eso enseñándole cómo se debe comportar este hombre de Dios en la casa de Dios. En el capítulo 5 encontramos cosas bien prácticas, como por ejemplo la relación que tiene que haber entre creyentes dentro de la iglesia. Los hermanos tienen que tratar como familia a sus otros hermanos, tienen que tratarse con pureza, con respeto. Recuerda cuidar de las viudas, y hay que honrar a las viudas. Y recuerda darle el honor a los pastores que tienen que ser dados, a los hombres mayores, háblales con respeto. Todos esos detalles, y lo estoy haciendo intencionalmente, todos esos detalles son lo que Pablo está escribiendo en este pasaje. Quiero que sepas cómo debes comportarte. Esto no es algo que surge de nosotros, es algo que tú recibes y aprendes y luego lo tienes que poner en práctica. De eso se trata este pasaje. Se trata de mostrarle a Timoteo la importancia que tiene la iglesia, cómo debe ser tratada la iglesia, cómo debe ser vista y cuál es la perspectiva correcta de la iglesia, y de eso se trata nuestro pasaje. Eso me recuerda a una historia real de una mujer que en cierto momento de crisis en Europa, específicamente en Francia, en su casa había un cuadro que ella lo había heredado de sus abuelos. Y entonces ella en un momento de crisis dijo, voy a deshacerme de lo que no necesito, así que seguramente por ese cuadro me han de dar algunos euros, y lo llevó a una casa de gente que miraba o recibía cosas y daba a cambio cierto dinero, y cuando llegó se encontró con la noticia de que ese cuadro que había estado en la cocina por tantos años era una obra maestra de algunos siglos atrás, que había estado perdida por años, y le dijo a ese hombre, por lo bajo, estoy usando términos espartanos, ¿verdad? Por lo bajo, $2 millones por ese cuadro. Imagínense la cara de esa mujer después de haber tenido ese cuadro ahí. Seguramente, me imagino, niños jugando en la cocina, tirando un balón, seguramente le pegaron más de una vez al cuadro, el pintor descuidado iba pintando sin proteger el cuadro, tantas historias, tantas cosas, tantos accidentes que pudo haber pasado. De pronto su visión de ese cuadro cambia al darse cuenta de la importancia que tiene el cuadro. No quiero dejarlos con la duda de qué pasó con esa historia, pero la historia dice que ella lo llevó y se hizo una subasta, y el cuadro le dio como $25 millones por ese cuadro. Y la enseñanza o la ilustración, y cómo quiero conectar eso, es la siguiente. Cuando uno no sabe lo que tiene en la mano, uno podría ser negligente en la forma en la que lo trata, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo aquí. Timoteo, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es algo ni siquiera para los buenos deseos. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde Él habita, es de Él, es columna y baluarte de la verdad. Timoteo, mi anhelo es que tú sepas la importancia que tiene ser parte de la iglesia, dirigir la iglesia y poder arreglar todos los asuntos de la iglesia conforme a lo que Dios quiere. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes también en esta noche de una manera breve. Hermanos, ser una iglesia es algo tan precioso que va mucho más allá de este precioso edificio que ustedes tienen, de esta preciosa historia que ustedes tienen. Me he deleitado escuchando cómo se construyó este templo, cómo fue que empezó esta iglesia, los años de fidelidad del Señor a este grupo de hermanos. Pero
ser parte de una iglesia mucho más. Y eso es lo que el Señor trata de mostrarnos a través de este pasaje. Así que en estos minutos que tenemos, yo quisiera que ustedes me permitan mostrarles a través de los 3 nombres que Pablo utiliza en estas palabras a Timoteo, 3 nombres que él le da a la iglesia, nos van a permitir entender el valor que la iglesia tiene y Dios quiera que cambie nuestra perspectiva de cómo nosotros nos relacionamos o vivimos dentro de la iglesia. Esos 3 nombres aparecen en el versículo 15 y yo quiero que los veas conmigo. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, y aquí aparece el primer nombre, en la casa de Dios. En segundo lugar, dice que es la iglesia del Dios vivo. Y en tercer lugar, dice columna y sostén de la verdad. Así que analicemos estos 3 nombres que se le dan a la iglesia. Y quiero que ustedes me permitan hablar no solamente a sus mentes, me interesa hablar a sus mentes, pero sobre todo a sus corazones, para que nosotros podamos entender el valor que es ser parte de una iglesia local y la parte que tú tienes en esta preciosa edificación de Dios. En primer lugar, el nombre que se usa es la casa de Dios. La casa es una palabra que se utiliza para referirse a diferentes cosas en la Biblia. Pero en este contexto en particular, y no solo en este contexto, sino a lo largo de la historia de la redención, la casa de Dios implica un asunto sumamente importante. La casa de Dios, o cuando algo se le llama la casa de Dios, implica que la presencia de Dios está ahí. Que tú puedes tener un encuentro con Dios en ese lugar, porque es el lugar donde Dios habita, donde Dios mora. Piensa conmigo, si fuéramos al principio de la historia, Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén, y al ponerlos en el huerto, Dios establece el primer templo, por decirlo así, como han dicho los teólogos. ¿Y por qué un templo? No, porque no está hablando de algo físico, no es que había un templo de verdad. Lo que había era la comunión del Dios Santo con hombres que podían relacionarse con Él, hablar con Él, encontrarse con Él en ese monte santo que es como a veces se le llama en la historia de la redención al Edén. Cuando el hombre cae en pecado por causa de su desobediencia, el hombre tiene que salir de ese templo en donde habitaba con Dios y tiene que estar separado por causa del pecado. Eso es lo que siempre causa el pecado. Pero Dios revela inmediatamente su plan de que a pesar de la maldad del hombre, Dios va a tener comunión con el hombre a través de una promesa. Había un niño que nacería y que él sería el camino de regreso a esa comunión perfecta con Dios. Todo lo que nosotros tenemos a partir de Génesis capítulo 3 en adelante es cómo Dios va revelando de manera progresiva cómo el hombre puede tener comunión con Él. Y entonces lo encontramos, por ejemplo, en el desierto a través de estos muebles que eran móviles, que era el tabernáculo. En el tabernáculo Dios ordenó exactamente cómo todo tenía que estar, y en esa tienda de reunión Dios habitaba y el pueblo podía tener comunión con Él. Dios vivía ahí, esa era su casa. Dice en Éxodo capítulo 34 que cuando el pueblo pecó, el tabernáculo fue sacado del campamento y puesto fuera para que ellos sepan que Dios no podía habitar con un pueblo pecador. Esa era la casa de Dios. Es paradójico que el lugar más importante de la tierra eran unas carpas en medio del desierto. ¿Sí o no? ¿Qué otro lugar más importante podría haber existido en esos días que el lugar donde hombres comunes y corrientes podían encontrarse con el Creador de todas las cosas? No hay un lugar más importante en la tierra. Y ese lugar era rústico, era móvil, no tenía ninguna seguridad, pero fue el lugar que Dios quiso diseñar para que su presencia estuviera ahí. Luego, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, se establece el templo, que es básicamente el tabernáculo, pero ahora de una forma que ya no se movía, sino establecido sobre una montaña. Y ese templo glorioso era una invitación para recordar: Dios habita ahí. Y todo el que quiere estar en comunión con Dios, acérquese a este templo. Y definitivamente había formas en las que el pueblo podía ir,
adorar, buscarle a través de las ofrendas y a través de los sacerdotes, Dios habitaba en ese lugar. Pero finalmente el templo es destruido en el año 70. Y el Señor había dicho que el templo del que Él hablaba, y que realmente el templo más importante, no era un lugar físico, porque iba a llegar el día en que ya no se iba a adorar en ese monte o en aquel, sino que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él comenzó a decir promesas como esta: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. El templo de Dios fue solamente puesto en forma de sombra a través de todos estos lugares físicos que nosotros vimos en la historia. Pero el verdadero templo de Dios, el verdadero tabernáculo de David, el lugar donde Él habita, es la reunión de ese pueblo que Él quiso salvar. Y cuando esos 2 o 3 se reúnen y en su nombre invocan el nombre de Dios, ese es la morada de Dios, la casa de Dios en la tierra, el lugar más importante de la tierra. Hermanos, no hay un lugar más importante en este país, o en este continente, o en cualquier parte del mundo, que lo que se crea cuando hombres y mujeres rescatados por la gracia de Dios, unidos por una fe en común, se reúnen formal y solemnemente para invocar el nombre de Dios, porque Él ha prometido que cuando eso sucede, la presencia de Dios está en medio de ellos. Y Pablo les está recordando: ustedes tienen que saber que la iglesia es la casa de Dios. Hermanos, a veces las iglesias locales son movidas por tratar de ser algo donde podamos ser relevantes para este lugar, podamos ser importantes, estemos llenos de ministerio o de personas, y se olvidan la verdadera naturaleza de lo que somos. El verdadero gozo de saber que los que estemos, los miembros que seamos, cuando estamos reunidos invocando a Dios, Dios está en medio de nosotros. Y es un honor ser parte de esta edificación que tiene piedras vivas, donde Dios habita, que no tiene que ver con las construcciones que este mundo hace. Me imagino que aquí en el centro de Asunción, al igual que en todas nuestras ciudades en Latinoamérica, tienen esa marca española de iglesias y catedrales muy grandes y muy bonitas arquitectónicamente. Esos no son los lugares más importantes de la tierra. Son los lugares sencillos donde los hombres rescatados por la gracia de Dios se reúnen a adorar. Amén. Amén. Yo quiero que piensen conmigo, ¿cuáles son las implicaciones de ese primer nombre? Si estamos diciendo que la iglesia es la casa de Dios, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, las implicaciones son que entonces la iglesia no son los pastores solamente, la iglesia no es el templo que nosotros tenemos, la iglesia son cada una de esas piedras que lo conforman. Lo que nosotros aprendimos en nuestra cultura católico-romana es que a la iglesia yo voy y en la iglesia yo me siento y recibo la palabra, y el cura a veces hablaba en otro idioma y tú estabas en la iglesia y recibías alguna cosa, pero estamos acostumbrados a pensar de la iglesia como algo pasivo. Yo no soy la iglesia, yo voy a la iglesia, yo recibo en la iglesia, y los que son la iglesia son los que sirven, los que se paran aquí delante. Pero el Nuevo Testamento enseña algo completamente distinto. El Nuevo Testamento enfatiza que el verdadero ministerio de la iglesia consiste en amarnos, perdonarnos, exhortarnos, ayudarnos, alentarnos, consolarnos. Y eso no es algo que tú necesitas un lugar físico o un lugar delante del resto para hacer. Tu trabajo como piedra viva es igual de importante que cualquier otra piedra que sea un poco más visible. Piensa en este edificio. Podría decir que alguna de las columnas que no vemos no es importante simplemente porque no se la ve, o que quizás algún bloque que no alcanzas a ver, o que el sol no lo muestra, o que simplemente está oculto a nuestros ojos, no es tan importante porque no lo vemos. Todo este edificio está engranado de tal manera que cada parte forma una parte importante, y así es como funciona la iglesia. La iglesia no es un desafío de qué es lo que simplemente algunos hacen, es
qué es lo que somos al estar juntos. Aprender a exhortarnos, tomar nuestro lugar. Es muy común, y estoy seguro también aquí en nuestro país, escuchar personas diciendo: es que mi iglesia no hace tal cosa, es que en mi iglesia la gente está loca. Y uno puede hablar así cuando uno no entiende que la casa de Dios es la iglesia, y que esa iglesia está compuesta de piedras vivas, que somos todos los que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Tú eres esa iglesia que tiene la responsabilidad de que este lugar sea un lugar donde la presencia de Dios pueda manifestarse de una manera maravillosa. No hay un escenario más glorioso que poder ver cómo ilumina toda la cuadra y toda la ciudad un grupo de hombres y mujeres que se aman verdaderamente, que aman al Señor y se ayudan mutuamente a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. No se trata de cuántos ministerios tengamos, se trata de que ya tenemos un ministerio. Y tu ministerio tiene que ver con hacer bien la parte de este cuerpo y de esta edificación de la que tú eres parte. Amar a tus hermanos, cuidarlos, exhortarlos, estorbarlos en su pecado, restaurarlos. Y esa es la belleza de ser parte de la iglesia. Esta iglesia que es la casa de Dios. El segundo nombre que aparece en este texto es el nombre la iglesia del Dios vivo. Cuando hablamos de la iglesia del Dios vivo, hay dos conceptos importantes que nosotros tenemos que traer a nuestra mente cuando nosotros queremos entender este título que Pablo le da a la iglesia. Cuando dice la iglesia de Dios, ese de implica autoridad, pertenencia, implica que eres el dueño de esta iglesia. Y yo quiero que pienses de esta manera. La Biblia enseña que la iglesia es el reino de Cristo. Él es el Señor absoluto, y como Señor absoluto, Él tiene la autoridad legislativa de establecer las leyes que Él tiene sobre su iglesia. Él puede determinar cómo la iglesia debe ser, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir que lo que Él ha dicho sea exactamente lo que nosotros hagamos como una iglesia. La iglesia ciertamente tiene un orden donde hay pastores que tienen una verdadera autoridad y donde están los miembros de la iglesia que tienen que vivir en esa verdadera libertad y juntos vivir lo que significa ser una iglesia. Pero hay algo que nunca podemos olvidarnos. Esta iglesia tiene un dueño, y ese dueño tiene la autoridad legítima de establecer lo que Él quiera, y nosotros tenemos la responsabilidad legítima de hacer que se cumpla lo que Él ha establecido. Hay muchas bendiciones de saber y reconocer que Él es el dueño. Una de esas bendiciones es confiar en que Él es quien edifica su iglesia. Si esta iglesia dependiera de nosotros, o estuviera sobre nosotros la responsabilidad porque nosotros somos los dueños, qué frustración sería tratar de edificar algo que es completamente humano. La confianza que podemos tener al recordar que esta es la iglesia de Dios es recordar que Él va a proveer lo que esta iglesia necesita y va a edificar esta iglesia y la va a sostener, y las puertas del Hades no van a prevalecer también contra esta iglesia local. Ese principio nos ayuda a pensar en cómo uno puede descansar en el ministerio, hacer lo que tenemos que hacer, porque el dueño hará lo que Él tiene que hacer. Pero esto nos lleva también a otra aplicación importante. Esto en la historia, y sé que ustedes lo están estudiando ahora, en la historia se conoció como el principio regulador de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Quiero que piensen conmigo. ¿Cómo podemos agradar a Dios siendo que Dios es tan elevado, tan bendito, tan espléndido en todas las cosas que Él es? ¿Cómo podríamos nosotros en nuestra imaginación torpe, pequeña, limitada, poder inventar algo o crear algo de lo que Él pudiera sentirse contento o satisfecho? ¿Saben? No podemos. Y la Biblia se encarga de decirnos que no podemos, y por eso desde el principio, en cualquier parte de la historia de la redención que tú mires, vas a encontrar a un Dios que siempre fue detallista en decir: yo soy Dios y esta es la forma en la que tú tienes que adorarme.
Estoy seguro que más de uno ha leído el libro de Levítico y ha encontrado algunos conflictos ahí. Pastor, a mí me encanta leer la Biblia, pero cuando llego a Levítico me salto al siguiente porque pajaritos y palominos y ya sé hacer esto y tirar la sangre. No entiendo cómo hacer mi devocional ahí, pastor. Y yo tengo que decirles algo. Es cierto, hay un montón de leyes. Y hay un montón de leyes que ya no se aplican hoy. Pero si hay algo que tú pudieras preguntar, ¿y qué es lo que aprendo del libro de Levítico? ¿O qué es lo que aprendo de un libro como ese? Hay una enseñanza bien clara que tú aprendes. La forma agradable de adorar a Dios no es dada por el hombre. Dios mismo la establece. Y por eso ponen tantos detalles. Si no tienes suficiente para comprar un corderito, puedes hacerlo con otra familia. Y si no habría una familia para hacerlo, puedes comprar un palomito. Y si el palomito tiene que tener tanta edad, tanta forma, no tiene que tener esta marca. Y cuidado con dar una oveja que tenga una pata que esté quebrada, tiene que ser un íntegra, no tiene que tener mancha. Tantos detalles, que solo te recuerdan una cosa. Dios es absolutamente celoso en la forma en la que su pueblo le tiene que adorar. Cuando Él dijo, sed santos, porque yo soy santo, inmediatamente después le dio todas las leyes de Levíticos. No es adorarlo como nosotros creemos que debemos hacerlo. Si Él es el dueño, si la iglesia es de Él, nuestra responsabilidad es preguntarle a Él, Señor, ¿cómo tiene que ser adorado? Porque nosotros queremos obedecer las leyes que tú mismo estableciste. En nuestra confesión de fe, esto aparece en el capítulo 22, en donde se repite esta verdad vez tras vez. Aunque la luz de la naturaleza nos enseña que hay un Dios creador, el cual debe ser adorado, el cual tenemos que acercarnos y darle todas nuestras vidas, la forma agradable de adoración a ese Dios único y verdadero es la que Él mismo ha establecido en su palabra. Por eso nosotros debemos creer, al entender este nombre de la iglesia de Dios, es que somos responsables de tener que saber exactamente qué es lo que Él ha pedido para luego poder ofrecerlo como un sacrificio delante de Él. Y entre esas cosas que Él ha pedido, hay elementos en la adoración que se tienen que mantener claramente cuando la iglesia se reúne. Ahora, es importante entender también que lo que Dios pide hoy no es lo mismo que pedía en el Antiguo Testamento, porque hoy estamos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto claramente hay cosas que Dios demanda de su iglesia. Por ejemplo, cuando tú miras el libro de Hechos y ves cómo el pueblo de Dios adoraba a Dios, encuentras que ellos partían el pan, la celebración de la Cena del Señor, o ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo cual es la predicación de la palabra de Dios, o el hecho de recoger sus ofrendas el primer día de la semana, o la lectura de la palabra. Esos son elementos que no podemos dejar de tener en nuestros cultos cuando nos reunimos, porque el dueño de la iglesia así es como lo ha determinado. ¿Y por qué nosotros no hacemos danzas, bailes con banderas o alguna cosa así que se pudiera hacer? Tantas iglesias lo hacen y sencillamente este es el punto. Porque nosotros no tenemos la capacidad de saber qué es lo que Dios puede querer o cómo Él puede sentirse agradado, que la única forma y la única cosa que tenemos como opción es obedecer exactamente lo que Él ha dicho. Y si Él no lo ha ordenado, es porque Él no lo está esperando de nosotros. Y si Él no lo está esperando, no debemos hacerlo. No es un culto simplista, es una iglesia que reconoce que esta iglesia tiene un dueño. Y como tiene un dueño, tenemos que preguntarle a Él, Señor, ¿cómo quieres que sea nuestra adoración? Señor, ¿qué cosas deberíamos tener en nuestra adoración? Señor, ¿cuáles deberían ser las prioridades en nuestra adoración? Y todas esas cosas son el resultado de una iglesia que reconoce a Dios como el Dios dueño de la iglesia. Pero le dije que esto tenía dos significados. No solamente es que Él es el dueño, la iglesia de Dios, es lo que dice la iglesia del Dios vivo. Y quiero que me permita darte una ilustración aquí de la vida real. Mi abuelo murió ya hace algunos años, murió casi hace 10 años. Es increíble cómo corre el tiempo. Mi abuelo era un personaje, como decimos nosotros.
un hombre que le gustaba muchísimo la música, muy bromista, y él solía decir cosas cuando antes de morir él decía: el día que me muera yo quiero que a mí me entierren de esta manera, o que pongan tal tipo de música, o que mi esposa se vista de tal manera. Y mi abuela siempre se reía y decía: está bien, pero cuando el muerto se muere, ya no es del muerto sino de la viuda. Y la verdad es que es exactamente así como pasa en la vida real. Cuando tú te mueres, tú puedes tener una lista de deseos si tú quieres, pero tú no estás ahí para hacer que se cumplan, ni tienes el poder para hacer que se cumplan, porque simplemente estás muerto. Pero con Dios no es así. No solo es el dueño, Él es el dueño, que es el Dios vivo. Y eso implica que lo que Él ha ordenado, no solamente lo ha ordenado, sino que Él está presente cuando su iglesia lo hace. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra adoración y nuestra forma de acercarnos al culto si nosotros creyéramos la promesa de que cuando nos reunimos solemnemente a adorarle, Él está en medio de nosotros? ¿Te imaginas cómo tendríamos que predicar los predicadores si realmente creyéramos que Él está aquí en medio de nosotros, escuchando cuando decimos: el Señor dice en su palabra? ¿Qué temor decir eso cuando el Señor está presente? Porque más me vale que lo que esté diciendo sea así. Qué responsabilidad cantar al Señor y decir: Señor, te amo, sabiendo que Él está ahí para escucharnos y que no es solamente la repetición de palabras. Él está presente. Él es el dueño de esta iglesia. Él está vivo. Y Él contempla con sus propios ojos nuestra actitud como iglesia cuando estamos delante de Él en adoración. La iglesia no solo es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo también. Y eso nos lleva a recordar la responsabilidad de conocer su palabra para saber qué es lo que Él espera de nosotros, y cuando lo apliquemos, hacerlo con un corazón que quiera honrarlo, porque Él está presente en medio de nosotros. Amén. En tercer y último lugar, el nombre que aparece también aquí es columna y sostén, o baluarte de la verdad. Lo que tenemos en el versículo 16 es una descripción de lo que este principio significa. Columna y baluarte está tomando la escritura una forma metafórica en la que está presentando cómo es la iglesia, y aparece como una especie de un almacén en donde se está guardando algo que es de mucho valor. Hermanos, la iglesia no crea la verdad. La iglesia no la inventa o no la da a luz. La iglesia recibió esa verdad y tiene la responsabilidad de guardar ese depósito, defenderlo de los ataques y proclamarlo hasta el final de nuestra vida. Todo en la iglesia tiene que ver con la verdad. Lastimosamente en nuestra cultura, iglesia es sinónimo de amor o de compañerismo o de actividades donde el amor reina y donde todos estamos contentos y estamos disfrutando de lo que hacemos y no importa lo que se predica. Es más, ni hablamos la Biblia, vamos a orar y lo importante es estar unidos por el amor que tenemos el uno por el otro. Hermanos, eso es negar absolutamente la esencia de la iglesia. Estos dos primeros nombres nos han demostrado cómo Dios ve la iglesia y cómo nosotros debemos entenderla. Y este tercer nombre también hace eso. Columna y baluarte de la verdad implica que todo en la iglesia tiene que ver con la verdad. Que la verdad no es simplemente una cosa más dentro de la iglesia, que la verdad es parte de lo que nos identifica en nuestra esencia. Si no hay verdad en una iglesia, si no se proclama la verdad, no hay iglesia. Y es por eso tan importante y por eso defendemos tanto el concepto de la importancia de ser confesionales en nuestra fe. La importancia de no simplemente decir: yo creo en la Biblia. Sí, lo que Dios dice es verdad. Si tú no eres capaz de definir qué es lo que eso significa y qué es lo que es verdad, no estás diciendo nada. Yo creo lo que Dios dice. ¿Y qué significa eso?
Tienes que decir qué es lo que Dios dice y luego decir, y yo creo eso. Y cuando tú comienzas a decir qué es lo que Dios dice, estás haciendo una confesión de fe. Y por eso Pablo utiliza el versículo 16 para describir de una manera preciosa, de manera práctica, esa columna y baluarte de la verdad. Mira el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí aparecen 6 líneas que podrían ser llamados una confesión de fe bíblica. Algunos creen que se trataba de un himno que había ya y simplemente lo está diciendo Pablo aquí. Sea como haya sido, lo que tú encuentras aquí es la verdad de Dios presentada en una forma de afirmación a través de la cual se está diciendo: esta es la verdad. Es como si Pablo estuviera diciendo: ustedes tienen que ser columna y baluarte de la verdad. Y alguien le hubiera preguntado, Timoteo hubiera preguntado a Pablo: ¿columna y baluarte de qué? Y Pablo dice: de que Él fue manifestado en la carne, de que Él fue vindicado en el Espíritu, de que Él fue contemplado por los ángeles, de que Él es proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que ustedes tienen que guardar, eso es lo que tienen que defender y eso es lo que tienen que proclamar hasta lo último de la tierra. No es sana doctrina simplemente, no es la verdad de Dios de una manera general. Aquí está descrita en forma de afirmaciones. Esta es la verdad. Permíteme reflexionar sobre algunas de ellas que pudiera ayudarnos a entender lo que estoy tratando de decir. En primer lugar, aparece Él o Dios fue manifestado en la carne. Hermanos, si yo tuviera que preguntarles, ¿qué hay detrás de esa afirmación? En primer lugar, ¿esa afirmación es verdad? ¿Dios se manifestó en la carne? Absolutamente. Eso es lo que creemos. Ese es el Evangelio, ¿sí o no? Que Dios se tuvo que hacer hombre para poder darnos el camino de acceso, de regreso a Él. Necesitaba ser hombre y necesitaba ser Dios. Nadie más, por eso no hay otro mediador, por eso nadie podía ponerse en medio. Tenía que ser Dios, pero tenía que ser hombre. No podía ser nadie más. Es el Evangelio. Creemos lo que dice esta frase, pero esta frase tiene un contenido doctrinal bien importante cuando tú lo mencionas. En ese tiempo, y todavía hoy, había una creencia en la que decía que Cristo realmente no podía haber venido en la carne, porque en su pensamiento gnóstico, en la que hacían una distinción entre la carne y el espíritu, como si el espíritu fuera bueno y la carne algo malo, y que tiene que ver con un entendimiento de la escala del ser, parte de la filosofía griega que tenían. Ellos decían: es imposible que Dios, si es bueno y es la esencia de todo bien, se haya hecho hombre. Eso es imposible, porque el hombre es carne, es visible, es material, y lo material es malo. Por lo tanto, Dios no puede ser malo, así que Cristo realmente nunca tuvo un cuerpo humano. Él parecía hombre, pero Él no era hombre. Y es interesante cómo esto no solo atacó a la iglesia, y sonaba muy bien, porque sonaba como una defensa de la santidad de Dios. Pero esto es precisamente de lo que Juan dice en su primera carta, que si alguien niega que el Hijo ha venido en la carne, ese es el anticristo. Y la iglesia se encargó, después de la época apostólica, de defender el hecho de que Cristo fue verdaderamente un hombre. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, si ustedes leen el credo de los apóstoles, se enfatiza que Él nació de la Virgen María, que Él murió, que Él fue enterrado, que Él resucitó. Y cuando tú comienzas a mirar todo el énfasis que hacían, ¿por qué enfatizan nacido de la Virgen María? Vivió así, murió así, fue enterrado, fue enterrado. ¿Qué es la importancia de haber sido enterrado para el Evangelio? Háblame de la muerte y de la resurrección, pero enterrado, sepultado. ¿Por qué es importante eso? Y la respuesta de la Iglesia Apostólica es porque solamente puedes enterrar o sepultar a alguien que verdaderamente está muerto.
Y para que alguien verdaderamente esté muerto, es porque tiene que ser verdaderamente humano. Hablar del sepulcro y de haber sido sepultado era un énfasis de hablar de su humanidad. Es que él era verdaderamente un hombre. Por eso murió, por eso fue sepultado y por eso resucitó. Él es un hombre y tiene que ser un hombre y tenía que ser un hombre. ¿Cómo podía redimirnos a los hombres si él no hubiera tomado esta carne humana? Él vino y se hizo como uno de nosotros para podernos llevar de regreso a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que la iglesia confesaba en estos días, ha confesado en la historia, y es lo que nosotros seguimos confesando el día de hoy. Dios fue manifestado en la carne. Amén. Voy a saltarme todas las líneas intermedias y voy a ir a la última. Recibido arriba en gloria. La palabra recibido es una palabra interesante, porque recibido no es lo mismo que simplemente ascendió. Recibido tiene que ver con alguien que está a la expectativa y que espera tu llegada. El día que llegué, jueves en la mañana, tenía una preciosa comitiva esperándome en el aeropuerto. Después salió una foto diciendo que el evangelio era de peso, porque todos teníamos un par de libritas de más. Pero, qué precioso es ser recibido. Y el hecho de que Cristo fue recibido arriba en gloria implica el sello de nuestra justificación. Implica que el Padre aceptó su pago y que el hecho de que fue recibido implica que toda la obra se había logrado, y por causa de eso Él tenía un libre acceso y se sentó a la diestra del Padre. Nosotros creemos que su muerte y su resurrección son el sello de nuestra justificación. Y Él regresó a su Padre y se sentó a su diestra, recibiendo todas las promesas que se habían hecho en ese pacto eterno de redención. Siéntate a mi diestra, voy a poner a todos tus enemigos por debajo de tus pies, porque Él cumplió lo que Él dijo que iba a hacer. No hubo un pecado que no se haya pagado, no hubo un sacrificio medio hecho. Él no cometió ningún pecado en su vida, hizo una obra perfecta. Y por causa de esa obra perfecta, fue recibido arriba en gloria. Esta es la verdad que la iglesia confesaba, ha confesado y sigue confesando el día de hoy. No es lo mismo decir, yo creo en la palabra de Dios. No estás diciendo nada. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice? Que Dios se manifestó en la carne. Y lo creo. Y dice que fue recibido arriba en gloria. Y lo creo. Y la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia confesante. Porque sabes que nadie puede ser salvo a menos que tú confieses el evangelio delante de esa persona y le hagas la promesa que Dios hace, de que si alguien se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios le da vida eterna. Porque nadie puede saber cómo ser salvo si la iglesia no confiesa esta verdad preciosa que ha sido puesta en este depósito. Somos columna y baluarte de la verdad, y por eso la verdad tiene que ser expuesta y confesada de una manera clara delante de los hombres. Ser una iglesia confesional es parte de la esencia de ser una iglesia bíblica. Y no estoy hablando de nuestra confesión de fe específicamente. Estoy hablando de aprender a confesar las cosas que son verdad y que Dios ha dicho, porque eso es lo que salva a los hombres. Eso es lo que santifica a los hombres. Y eso es lo que trae gloria al dueño de la iglesia. Amén, hermano. A manera de conclusión, quiero que me permitan decir unas pocas palabras y anhelo palabras de ánimo. Ustedes están en un proceso maravilloso, del cual he tenido el privilegio de ser testigo a la distancia, hablando con su pastor Luis Lambaré Jr. y hablando sobre las cosas que Dios ha hecho. Tuve el privilegio también de poder de alguna manera participar a la distancia en la ordenación de ese hombre
para la obra del ministerio, a través de guiarnos en cosas. Estoy tan contento de saber lo que Dios está haciendo. Pero todavía tenemos que seguir caminando para poder tomar todas las decisiones, para hacer una iglesia como el Señor quiere que sea. Quiero animarles a que puedan seguir estudiando, porque ¿cómo puede esta iglesia ser columna y baluarte de la verdad si no sabes cuál es la verdad? ¿Sí o no? Es como que uno dijera, cuídame esto, ya regreso. Y tú dirías, ¿qué tengo que cuidar? Bueno, no sé qué tengo que cuidar, pero voy a cuidar. ¿Cómo sabrías cuando vengan ladrones y te quiten lo que tenías que cuidar? ¿Cómo sabrías si alguien te está quitando algo de lo que tenías que cuidar si no sabes qué es lo que hay que cuidar? Y esa es la importancia de seguir estudiando y seguir profundizando en una fe que puede ser afirmada, explicada, presentada. Por eso quiero animarles. Sé que llevan años estudiando la palabra y es un precioso testimonio de eso. Pero tenemos que seguir en ese mismo camino. Sigan estudiando la confesión de fe, sigan esforzándose por entenderla, porque lo que está ahí no es palabra de Dios en el sentido de que eso no es la Biblia, pero eso es el intento de hombres fieles a través de los siglos, tratando de decir con palabras humanas lo que Dios dice en su palabra, y nosotros podemos decir, eso es lo que yo creo y lo confieso. Es un libro humano, pero es un resumen, y creemos el mejor resumen que se ha hecho en la historia de lo que la Biblia dice. Y por eso podemos estudiarlo, pensarlo, cuestionarlo, tratar de contestar preguntas, pero no podemos dejar de estudiarlo. En segundo lugar, hablamos también de que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, y quiero animarles a que sigan profundizando en su entendimiento del principio regulador. Es importante entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, y cuando sepan exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, háganlo exactamente como Dios lo pide. Y cada día, a medida que pasan los años, nos vamos a ir dando cuenta que el dicho de la reforma sigue siendo verdad. Una iglesia reformada se sigue reformando cada día a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a entender cosas por este mismo principio, cosas que tenemos que comenzar a cambiar, que quizás estaban ahí y que sabíamos que no está en la Biblia, pero tenemos que cambiarlo también. Queremos ser consistentes con la verdad, y entonces una iglesia va ganando hermosura y belleza a medida que va siendo pulida por la gracia de Dios en un entendimiento claro de la verdad. Imagínate un edificio antiguo, pero que está con gente trabajando a tiempo completo, puliéndolo, limpiándolo, sacándole el brillo a esas puertas de bronce. Tú vas a ver la gloria de una iglesia, y por supuesto la gloria de aquel que es dueño de esa iglesia. Y finalmente, la casa de Dios. Quiero recordarte que la iglesia no es solamente los pastores que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad muy importante en ese ministerio: amarse, cuidarse, exhortarse, ser hermanos fieles que aman al otro y velan por su alma. Hermanos, no necesitan un ministerio público para comenzar a servir. El anhelo de toda iglesia es que así nadie sepa tu nombre y nadie te conozca nunca por lo que hagas, que el gozo más grande de tu vida sea cuando llegues en aquel día, decirle: Señor, mi hermana ni sabía, pero yo oré cada día para que pueda guiar correctamente a sus hijos. Y en la época de la adolescencia de esos niños, ¿cómo oré por ella, Señor? Gracias por haberla sostenido hasta aquí. Quizás la misión y el ministerio más importante de su vida es tener que ayudar, guiar, caminar a aquellos que vienen detrás o a aquellos que están al lado tuyo. Y ese es un ministerio por el cual vale la pena vivir y morir. Tenemos mucho que hacer. Y no son programas. Los programas no están mal y deben estar a medida que lo necesitemos y que sean conforme a lo que el dueño de esta iglesia ha determinado. Pero los programas no son el verdadero ministerio. Hay tanto por hacer en el lugar que Dios te puso.
como por ejemplo amar y cuidar a aquellos que viven contigo en esta familia que es la casa de Dios. Amén. Quiero que me permitan orar por ustedes y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande de abrir tu palabra en esta noche, recordar las palabras de Pablo a Timoteo y que nos siguen enseñando y exhortando. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a esforzarnos por conocer lo que tu palabra dice, por entenderla correctamente, para poder vivir conforme a lo que ella dice y para proclamar la verdad que hemos recibido. Bendice esta iglesia que es tuya, Señor. Bendice a sus pastores. Bendice a cada miembro, a cada persona que se congrega. Glorifícate, Señor, en sus vidas y haz con ellos lo que tú has determinado hacer para la gloria de tu santo nombre y la belleza y gloria de esta iglesia local. Te exaltamos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga, mi hermano. Hermanos, queremos orar congregacionalmente por el pastor Jorge. Varias veces me está haciendo ganas de querer llorar. Yo lo he hecho. Si hemos entendido lo que se predicó, imagínense lo que es ser una iglesia. Muchos tienen conceptos de iglesia por asistir a un lugar, a un edificio, pero hoy vimos que es mucho más que eso, mucho más que eso. Y somos llamados a ser realmente la casa de Dios. Y eso realmente tiene repercusiones enormes. Se nos pide, se nos exige, se espera cosas muy serias de nosotros como congregación, como hijos de Dios. Entonces, Dios quiera bendecir su palabra y que realmente vayamos con esta conciencia de la seriedad de lo que implica ser una iglesia. O realmente yo me gozo mucho en la predicación. Cada uno de las definiciones, en cada uno de las descripciones de lo que es una iglesia. Espero que ustedes también, y que vivamos a la luz de esa enseñanza. No es simplemente venir como quien va a un estadio de fútbol y pasa un buen rato. Somos nosotros la iglesia, y el mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios. Esos hijos de Dios que llevan, que son la columna, el baluarte de la verdad, que llevamos la verdad, no somos la verdad, llevamos la verdad de Cristo. Entonces, quiero orar agradeciendo a Dios por la palabra expuesta a través del pastor, orar por su vida, por su ministerio, pedirle también al pastor que pueda orar, que podamos bendecirle congregacionalmente por tan grande riqueza de la palabra aquí, pero también del ministerio que él está llevando, no solamente aquí en Paraguay, en muchos países, también en su país, que es el Ecuador. Así que oremos, hermanos. Comienzo yo después del pastor. Amado Padre Cielo, muchísimas gracias por este momento. Gracias, Padre Santo, porque realmente hemos recibido verdes pastos, palabra, alimento, mantenimiento. Gracias, Señor. En este momento, Padre Santo, quiero pedirte que bendigas la vida del pastor Jorge.
Jorge Rodríguez, su vida, la de su esposa, sus hijos, su congregación, el ministerio que está llevando adelante con tu ayuda, con tu dirección. Te pedimos fuerza, aliento, poder del Espíritu Santo para con él y su congregación y su ministerio, para que así como hemos sido nutridos, hoy también otros hermanos puedan ser nutridos. Y como dice la confesión que estamos estudiando, Padre Santo, que podamos orar para la prosperidad y bendición de otras iglesias también. Gracias porque hemos sido bendecidos, gracias porque nos estás mostrando de que no estamos desviados, sino que estamos buscando ir y seguir esas sendas antiguas de tu palabra. Gracias, Padre Santo. Te agradezco por la vida de nuestro Jorge. Nada más te pido rica bendición sobre su vida y su familia. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad, misericordia y gracia para con nosotros. Gracias, Señor. Quizá la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, glorificado seas en esta noche, glorificado sea tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorificado sea tu Espíritu que mora y obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano Jorge Rodríguez. Amado Dios, gracias por el ministerio que has dado, el servicio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en su país, sino en todas las partes donde se requiera de su presencia, porque comparte tus verdades, comparte el amor al Señor Jesucristo, comparte el sacrificio que debemos hacer por la causa del Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque conformamos eso que Pedro en su carta nos lleva, piedras vivas, edificados por el mismo Señor Jesucristo. Gracias por la unidad que tenemos. Si bien muchas veces, amado Padre, no estamos juntos, pero en el Espíritu, así como decía Pablo, en el Espíritu está acompañándonos, orando por nosotros, guiando para su tarea. Yo doy muchas gracias por la vida de nuestro Jorge. Bendecir su familia, sus hijos, bendecir a todos los hermanos que de una u otra manera sostienen sus vidas, bendecir en todos los servicios al Señor Jesucristo y la comunión en Cristo Jesús, donde quiera que tú le lleves. Gracias por este tiempo, por esta comunión, bendecir nuestra propia vida. Nuevamente, amado Padre, muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su presencia. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir bendiciendo la vida de Pastor Jorge. Tenemos preparados unos bocaditos para compartir. Que el Señor siga bendiciendo este tiempo de comunión, que realmente podamos pasar bien. Agradecemos realmente al Señor por este tiempo y que nos vayamos con esto, que somos la iglesia de Dios. No es de voluntad humana, no es de los pastores, es del Señor, y hagamos lo que Él quiere para nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.